Mi intención, y es un tema bastante polémico el que voy a abordar, es tratar de entender qué está pasando en la guerra. Yo pensaba también por qué a veces algunos me dicen, no, pero tiene una visión que está ganando Occidente, mientras otros tenemos una visión que por ahí está ganando Rusia. Pero en definitiva, hay algo complicado que está pasando. Se trata de encontrar un balance justo. Hubo un asesinato de un coronel del FSB ruso, héroe de la República Popular de Donetsk, miembro del servicio de inteligencia de Rusia exterior, y esto detonó algo que ya se venía sintiendo, ¿no? Rusia está empezando a sufrir golpes que realmente están sacudiéndola. Otro es la cuestión de los combustibles. Esto Occidente lo había planteado hace muchos meses atrás, no pasaba absolutamente nada. Hoy sí, hoy hay problemas en Crimea, en Sebastopol, en algunas regiones rusas. Se ha limitado la entrega de combustible a 20 litros por persona. Se priorizan servicios públicos, pacientes de enfermedades que necesitan traslados. Y esto es consecuencia de los ataques constantes y repetidos durante mucho tiempo con los drones. ¿Está ganando Rusia o está perdiendo entonces? Creo que lo que tenemos que entender es que esto es una guerra. Y en una guerra, ningún bando permanece indemne. Uno golpea y es golpeado. Cuando la guerra es entre grandes potencias, cuando es una guerra por delegación y por extensión, todos los actores empiezan a recibir daños. Y los está sufriendo Rusia, lo sufre Ucrania, lo sufre Europa, pero también lo sufre Israel, Irán y los propios estadounidenses y todo el sistema occidental de alianzas. Creo que es un error analítico mirar cada episodio de esta guerra como un episodio aislado. No es una batalla en Donetsk, o una refinería incendiada, o una cola de combustible en Crimea, o un atentado en Moscú, o un acuerdo con Irán, o un submarino británico más fuera de servicio. Entre paréntesis, los 6 están fuera de servicio. Esto es un sistema que está en guerra. Es una guerra sistémica. La guerra de Ucrania, entonces, ya no se puede entender como un conflicto territorial limitado. Ya no es solamente un problema entre Moscú y Kiev. Y ese fue el error inicial de la mayoría de los analistas. Prácticamente yo diría de todos. La guerra se empezó a medir por las aldeas o pequeños poblados que se tomaban, por los kilómetros cuadrados que cada bando obtenía, por los avances tácticos. Pero el conflicto básicamente se fue convirtiendo de a poco en otra cosa. La verdadera naturaleza de este conflicto es un desgaste entre bloques, donde el frente ucraniano es una parte de una disputa mucho más amplia, porque se está peleando la producción industrial, se está peleando por el control de la energía, por las sanciones, por el papel del dólar, por las rutas marítimas, se está peleando una guerra de inteligencia, de propaganda, hay drones, hay sabotajes, hay problemas de legitimidad política interna y hasta de alianzas. Por eso creo que no debemos sorprendernos si Rusia avanza, pero a la vez sufre ataques profundos. Tampoco hay que sorprenderse que Ucrania esté exhausta en el frente, mientras al mismo tiempo tiene la facultad para golpear refinerías, puentes, todo tipo de blancos sensibles dentro de Rusia. Y esto es porque la guerra moderna permite esta simultaneidad de eventos. Un bando puede perder terreno y aún así sufrir un daño estratégico y también infligir un daño estratégico. Se puede ganar terreno y se puede sufrir en la retaguardia. Y ese es el punto clave para entender. Rusia entonces tiene una ventaja terrestre, pero a la vez es vulnerable profundamente. Pensemos que es un territorio de 17 millones de kilómetros cuadrados. Es enorme. Es casi imposible controlar todo eso. Rusia entonces está sufriendo una característica nueva, que es la guerra de drones, a lo cual se está adaptando, diría, bastante bien. Sin embargo, 17 millones de kilómetros es lo que hay que cubrir. Virtualmente es imposible defender todo. Rusia usa pequeños grupos
grupo de infiltración, cobertura con drones propios y presión constante sobre las posiciones ucranianas. Y eso hace lo que estamos viendo, le permite avanzar, aunque sea lentamente, y reducir el efecto absoluto de las llamadas zonas de muerte, como las denomina Ucrania, creadas por los drones ucranianos, que es la nueva estrategia creada por la OTAN. En el terreno de la guerra convencional, Ucrania estaba siendo derrotada, la respuesta fue precisamente apelar a los drones, los misiles, pero no tanto, es más difícil, son más escasos, pero los drones sí son muy complicados de defender. Esto entonces a Rusia le permite avanzar, aunque sea lentamente, y reducir el efecto de estas zonas de muerte. Pero eso no significa para Rusia que haya neutralizado el problema. Por eso digo que se gana y se pierde. Lo que Rusia hizo fue adaptarse al frente, adaptarse a las condiciones de guerra actual, pero no blindar todo su país. Ni lo va a poder hacer, ni lo va a poder hacer. La guerra de drones pasó entonces de ser un problema táctico en las trincheras, que era lo que veíamos al principio, a ser un problema estratégico en la retaguardia rusa. Eso creo que es la primera gran diferencia. Los ataques ucranianos contra la infraestructura energética empiezan a producir esos signos visibles que mencionaba antes, ¿no? Esas complicaciones temporales por el suministro eh, energético, por los ataques continuos. El propio Putin dijo en San Petersburgo que es necesario mejorar las defensas aéreas y Rusia comienza a sacar sistemas antidrones. Pero vuelvo a insistir con este concepto. Los blancos potenciales son cientos de miles dentro del territorio ruso. Algunos más importantes, otros menos importantes, pero son miles y miles y miles. Es imposible defenderlos a todos. Siempre se va a encontrar un resquicio para golpear en algún lado. Las colas y el racionamiento que mencionaba antes de combustible tiene que ver con el faltante, precisamente por los ataques ucranianos contra las rutas logísticas. Entonces, el impacto militar es manejable. Rusia ya le encontró la vuelta a través de una política de voluntarios, que son los que están combatiendo en el frente, de una superioridad, yo diría, armamentística, de hombres, aérea, por lo menos en la zona, pero el impacto político es más complicado, porque Ucrania cambió la fase de la guerra. Ahora ataca a las experiencias de la vida cotidiana, es decir, combustible, cierto aumento de precios, que los rusos se creen. Por supuesto, para un argentino es ridículo el nivel de inflación que hay en Rusia, pero para Rusia es molesto. Hay colas, ahí empiezan los rumores, empieza a aparecer el mercado negro, por ejemplo, con el caso de los combustibles. Y esto ya no es una operación de propaganda occidental, sino una experiencia real que empieza a vivir la sociedad rusa. Ucrania no está buscando derrotar a Rusia por destruir una refinería. Lo que está intentando es erosionar el control del Estado ruso sobre su propia sociedad. Desde el primer momento, siempre Occidente apuntó a lo mismo. Acuérdense, cuando empezó la guerra hubo manifestaciones en contra. En toda Rusia salieron 4.000 personas en contra de la guerra. Obviamente fracasó, pero ahora está haciendo lo que Occidente sabe hacer mejor que nadie, generar condiciones, afectando a la economía para desestabilizar un país. Rusia las viene sorteando con dificultades, pero las viene sorteando. Ahora esto se le suma el sabotaje y el ataque directo a las infraestructuras rusas. Pero esto también tiene un costo, ¿no? Porque Ucrania tampoco está en una posición cómoda. El principal problema que tiene es que su profundidad humana, industrial y territorial es escasa frente a la rusa. La guerra de drones de alguna manera le permite compensar parcialmente esa desventaja, pero no eliminarla por completo, porque Rusia es superior en masa, en artillería, en aviación, en misiles y en industria en general. Y esto sigue pesando. Por la tecnología actual, tengamos presente que yo puedo estar ganando en todo el frente y avanzando en todo el frente, pero no puedo impedir que haya un enjambre de drones que me ataque una ciudad o un punto estratégico a cientos de kilómetros en la retaguardia. La retaguardia hoy es parte de la guerra. Esto no pasaba hace un siglo atrás. Simplemente, sí, hace un siglo atrás. La aviación empezó
a cambiar y a dar la posibilidad de golpear en la retaguardia, sino está la línea de frente. Ahora sí se tiene esa posibilidad de golpear en todos lados. Por eso la guerra ha cambiado. Ucrania y sus socios occidentales recurren cada vez más a esa lógica de compensación. Si uno no puede expulsar rápidamente a Rusia del frente, lo que puede hacer es que la guerra sea muy costosa para Rusia. Entonces se intenta golpear combustibles, radares, puentes, aeródromos, mandos, figuras simbólicas. Porque Rusia está siendo blanco de ataques selectivos, la misma técnica que usa Israel, que usó contra Irán durante años. Golpear científicos, golpear mandos militares, golpear mandos de inteligencia. Ucrania está haciendo eso, la OTAN está haciendo eso. Esa lógica, entonces, no busca solo la destrucción material, lo que busca es demostrar que hay penetración y que hay vulnerabilidad en el enemigo y que se puede continuar produciendo daño. Es decir, se acabó la guerra en el frente y la tranquilidad en la retaguardia. La vida en Rusia tiene que ser complicada. Eso es lo que Ucrania empieza a hacer. Los atentados selectivos contra los cuadros políticos rusos pertenecen a esa categoría. No son ya episodios marginales, son parte de una guerra de inteligencia y funcionan como un mensaje, que es decir, no hay retaguardia segura, todos están en guerra. Obviamente es comparable a la visión que usó Israel, ¿no? Es una doctrina de eliminación de blancos humanos de alto valor. En el sentido del caso ucraniano, es compensatorio. Es decir, Ucrania usa esas acciones para equilibrar una guerra donde no puede imponerse por masa convencional. Es decir, en el campo de batalla pierde e intenta compensar lo que está perdiendo de esta manera. Algunos análisis cometen un mismo error simétrico. Los que son pro-occidentales tienden a pensar que cada ataque dentro de Rusia es una señal de colapso inminente del Kremlin. Uno ve esto, se derrumba Rusia, se derrumba Putin. 4 años diciendo lo mismo. Los análisis prorrusos suelen caer en lo contrario. Cada avance es una prueba de que los daños internos que sufre Rusia son irrelevantes, pero son 2 lecturas entonces pobres. Esto es una guerra a gran escala y no hay una equivalencia entre sufrir golpes o perder. Se va a sufrir golpes. Rusia puede sufrir escasez de combustible, sufrir atentados y daños en infraestructura, y eso no quiere decir que estés ni cerca del colapso. Ucrania inclusive puede sufrir retrocesos, agotamiento y destrucción, pero eso no significa que militarmente haya quedado anulada. La clave a entender entonces es que no es que un bando sufre, los dos bandos sufren. Es como una pelea, es como si hubiera una pelea de boxeo. Puede haber un boxeador que es superior a otro y que usted sabe que le va a ganar, pero algún golpe se lleva. Es imposible que no recibir algún golpe. ¿Dónde está la clave entonces? En la capacidad de absorber el daño del otro y en tener una resistencia. Esa es la clave política, diríamos. Porque, en definitiva, este tipo de guerras, excepto que salte una guerra nuclear, es una guerra de resiliencia, donde interesa el material militar, los drones, los misiles, todo eso, pero es fundamental qué pasa con la administración del país, con la moral social, con la disciplina política, con la logística civil, la industria, capacidad de reemplazo y cohesión de alianzas. Hay otro frente que complica la crisis, que es el frente israelí e iraní, que de alguna manera muestra una dimensión del mismo proceso, otra dimensión. Estados Unidos parece estar intentando ahora reducir su exposición directa y cerrar el acuerdo con Irán. Se supone que ahora en las próximas horas se va a cerrar, no sé. Aunque esto, y esto es importante, contradice los objetivos reales y enunciados de Israel. Trump criticó básicamente el ataque israelí a Beirut. Dijo que está loco Netanyahu, que es un imbécil, porque eso le complicaba el acuerdo con Irán y que la negociación incluye la reapertura del estrecho de Hormuz, el libre de sanciones y una negociación nuclear a posteriori. El diario The Guardian informó que el acuerdo incluiría esa reapertura y un periodo de negociación nuclear por 60 días, aunque
las versiones de Washington y Teherán son contrapuestas, pero parece que algo hay. Y esto es que empieza a revelar una fractura nueva en el frente occidental. Israel quiere que Estados Unidos sostenga una política de presión máxima contra Irán. Trump no quiere quedar en una guerra regional de interés israelí. Si esa lógica la trasladamos a Ucrania, el mensaje para Kiev y para Europa es preocupante para los intereses de esta gente. Washington puede seguir apoyando, pero no necesariamente va a aceptar una guerra indefinida, sobre todo si considera que no es de interés estadounidense. Y ahí aparece un hilo conductor común. Estados Unidos está reordenando prioridades, Israel se siente parcialmente abandonado y Europa también tiene miedo de quedar sola frente a Rusia. Ucrania necesita sostener esa guerra con apoyo externo. Europa habla cada vez más de rearme, de autonomía estratégica y de confrontación prolongada con Rusia, pero hay una realidad, que es que su capacidad es desigual. El Reino Unido ha dado un ejemplo claro, la renuncia del secretario de Defensa John Healey por una disputa sobre el gasto militar insuficiente, en un contexto de amenazas crecientes y presión para aumentar el presupuesto. Recuerden que de los 2 portaaviones, uno solo funciona y más o menos. Los destructores tienen enormes problemas. Los submarinos estratégicos, 5 submarinos estratégicos están en reparaciones. El otro todavía está inoperativo. O sea, no hay submarinos. Esa es la realidad de Europa. Un poco más, un poco menos. Europa entonces pretende ocupar el vacío que deja Estados Unidos, que cada vez se quiere comprometer menos, pero no está claro que tenga con qué hacerlo. Si bien tiene economía, si bien tiene población y tecnología, no tiene estructura militar, no tiene industria de defensa, no tiene cohesión política y no hay voluntad social para sostener una guerra de largo aliento y alta intensidad contra Rusia. El ciudadano europeo medio no está contento con esto. El problema europeo es la brecha entonces entre su lenguaje y el músculo real. Puede declarar que va a sostener a Ucrania todo el tiempo que haga falta, pero si no hay munición, si no hay defensa, si no hay drones, si no hay repuesto, no alcanza. Es una promesa vacía, retórica. Entonces, recapitulando un poco, no estamos hablando de una guerra global común. Es una guerra global no declarada, fragmentada. No hay una sola línea de frente. Hay varios frentes. El de Ucrania, el de Rusia, OTAN en el terreno de inteligencia, drones, satélites, etcétera. El de Estados Unidos, Irán, Israel en Medio Oriente, la cuestión de la energía y hasta China como un beneficiario estratégico. China observa el desgaste occidental y se fortalece industrialmente, diplomáticamente y tecnológicamente. Entonces, la guerra no necesita una declaración formal para ser global. Basta con que sus efectos atraviesen regiones, alianzas, mercados, rutas, infraestructuras, cadenas de mando. Y eso efectivamente ya está sucediendo. Este patrón nos permite empujar una guerra hacia una fase más peligrosa, porque Rusia probablemente va a aumentar su presión contra Ucrania, contra la infraestructura, sobre todo si los ataques siguen afectando al interior ruso. Moscú va a responder buscando quebrar la logística, la energía y la capacidad de mando ucraniana. Ucrania va a profundizar los ataques a la retaguardia. Estados Unidos va a intentar empujar una negociación. Europa va a quedar atrapada entre endurecerse contra Rusia, pero sigue dependiente de Estados Unidos y no tiene capacidad para sostener eso, sobre todo si Washington se distancia. Por lo tanto, la imagen que hoy tenemos es de una guerra donde no hay un lado que gane limpiamente y el otro se derrumba. La imagen correcta es de 2 sistemas que se golpean. Rusia parece o está más sólida en el frente terrestre, pero tiene expuesta su retaguardia logística y energética y de seguridad interna. Por eso es un error ver esto como... Todo esto, decía, forma parte de una misma transición. La guerra dejó de estar contenida
en un teatro como el ucraniano y se volvió una disputa global por desgaste, control de alianzas, energía, tecnología y legitimidad estatal. Debemos comprender que de este tipo de guerra nadie va a salir sin golpes. La pregunta es, ¿quién tiene capacidad para absorberlos durante más tiempo sin perder su cohesión política, su capacidad industrial y finalmente su voluntad estratégica?